Todos decimos a nuestros hermanos y amigos que están con nosotros, bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana tenemos a nuestro hermano Oscar Guzmán, bienvenido. Él nos visita desde San Salvador, de la iglesia Apóstoles y Profeta, y también, ¿verdad?, familiar suyo, ¿verdad? Su hija. Qué bueno, Dios le bendiga también, amén. Bienvenida a la casa del Señor. Esta mañana estamos siendo escuchados en Guatemala y California a través de la radio. Tenemos a una cantidad de radio escuchas a través del internet, a quienes también les damos un aplauso de bienvenida en Guatemala y en Los Ángeles, California. Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial, como también a los que nos van a estar viendo por Canal 81, ¿verdad?, a través de la televisión. Le damos un aplauso también de bienvenida a cada uno de nuestros televidentes. Quiero decirles que el día viernes tenemos la entrega de lentes. Fuden a las 9 de la mañana estará haciendo entrega de los lentes. El día sábado a las 9 de la mañana estaremos celebrando el trimestre de la escuela dominical de la iglesia infantil. Y el 17, 18 y 19 de mayo estaremos celebrando el aniversario. Pedimos a los hermanos que por favor me entreguen la lista de amigos a quienes vamos a extender una carta de invitación, y espero que al final, si no lo han hecho, lo hagan con las hermanas y hermanos encargados de recoger lo que es los nombres de los que vamos a invitar a la campaña de aniversario. Ya tenemos ahí listos los invitados para esa hermosa campaña. Así que bien, vamos a tener una enseñanza en esta hora que le va a ayudar mucho a la iglesia en primer lugar, porque vamos a estar enseñando un tema que necesita la iglesia conocerlo, como también a nuestros amigos que vamos a estar visitando a través de la televisión en su casa y los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Vamos en esta hora a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a estar compartiendo el tema que usted tiene en pantalla. Vamos a leer Gálatas 5, 19. Vamos a usar una palabra que se encuentra entre todas estas palabras que vamos a leer sobre las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y luego aparece la palabra que yo necesito en esta hora, que se llama herejías. Luego continúa envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Oiga lo que dice: os amonesto, como ya os lo he dicho, ya se lo había dicho antes, que los que practican, oiga, tales cosas, diga conmigo, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Vamos a estar hablando sobre la herejía, y especialmente vamos a tocar el tema errores doctrinales de la católica. ¿Por qué tenemos que tocar este tema así tan directo y tan fuerte? Porque queremos que las almas se salven. El propósito es que los amigos, al darles una advertencia, un mensaje que el Señor está dándonos en esta mañana, es con el propósito de que ellos salgan de todo este tipo de herejías. Herejía es falsa interpretación de las Escrituras, o una interpretación errónea. Este aparece como uno de los pecados de la carne. Y en tercer lugar, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy le voy a sacar una lista de cosas que no son bíblicas, pero que las practican como doctrina. Y estas cosas que se hacen y las hacen, y quienes las hacen, dice el apóstol, que los tales no heredarán el reino de Dios. Y mi deseo es que para mis amigos, ellos también
para ellos está el cielo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué serviría que una persona pase toda su vida profesando una religión que no tiene entrada al cielo? Y que pase practicando cosas que al final no tiene entrada a la gloria, pero ahorita tiene oportunidad de echar manos de la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Todo aquel que Él viene a Jesús, dice que Él no le echará fuera. Pues el que a mí viene, el Señor dijo, yo no le echo fuera. Vengan todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Bien, como decía, en primer lugar, quiero doctrinar la iglesia. En segundo lugar, pues quiero ayudarle a los amigos, ya que lo que uno cree y practica de esto depende la salvación o la condenación. De lo que uno cree y practica espiritualmente, de eso depende la salvación o la condenación. Por eso es mejor, dice un dicho, prevenir que lamentar. Antes que la persona termine perdida, es mejor que eche manos de la salvación. Vamos a empezar con la canonización. ¿Qué es la canonización? Primero viene la beatificación, lo que han hecho con Monseñor Romero, es un beato. Después viene lo que es la canonización, que es declarar santo a un hombre. Y aquí viene lo que se practica religiosamente, que no es bíblico, porque un hombre no puede convertir a otro hombre en santo. Solamente el que murió en la cruz del Calvario, él puede ser santo. Él es santo, él dice ser santo porque yo soy santo. Y solo el santo puede hacer santos. ¿Cuántos alaban al Señor? Un hombre pecador no puede convertir a otro pecador en santo. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa apartado del mal al servicio de Dios. Y santo puede ser alguien que todavía está vivo para servir al Señor. Por lo tanto, un muerto ya no le puede servir a Dios. De ahí es donde yo y usted tenemos que darnos cuenta que lo que dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, santo es. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida, y las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Un santo no es algo que está pegado a una pared. Un santo es uno que todavía vive en esta tierra y demuestra con hechos que se ha apartado del mal. Noé, dice la Biblia, que cuando estaba corrompida la humanidad, dice que todos iban de continuo al mal. Sus pensamientos y designios eran de continuo al mal. Pero había un hombre justo, recto, apartado del mal. Quiere decir santo. Este hombre era santo. Diga conmigo, era santo. ¿Cómo pudo demostrar que era santo? Porque vivía en medio de la inmundicia, y él pudo haberlo hecho también, pero como quería agradar a Dios, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque vivió apartado del mal al servicio del Señor. Usted y yo somos santos para el Señor. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Desde el momento que nosotros llegamos al mundo, éramos enemigos de Dios, pero cuando Cristo vino a buscar y a salvar, entonces con su muerte, cuando usted y yo creemos en Él, nos justifica. ¿Qué quiere decir? Que aparecemos sin pecado
delante de Él, justificado, y luego viene santificado, que somos santos. Alaba al Señor. Una vez usted es santo, entonces dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a ese oye. Y la oración del justo puede mucho. Y Jesús dijo en el Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando usted es hijo de Dios, se convierte en un santo, ahora puede pedirle y Dios le oye. Mateo 7:7 dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que toca, se le abre. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces no necesita usted a un hombre que interceda por usted. No necesita a un mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Ahora, ¿qué pasa cuando canonizan a un hombre después de una larga investigación? Tiene que haber tenido 2 milagros en toda su vida. Que él oró por alguien, o ellos le llaman rezar por alguien, y que ese fue sano. Tiene que pasar por un proceso de investigación. Puede llegar a durar 50 años. Óigame, el proceso de canonización, de convertirlo en un santo, puede durar hasta 50 años. Monseñor ya lleva más de 25 años y todavía falta la canonización. Solamente le han dado la beatificación. Y se va a echar otros 25 años, porque no solamente es cuestión política, ¿verdad? Esto no es solo religioso, sino también es político. Este es un asunto político. Y quiero decirle que cuando alguien por mucho tiempo ha esperado que lo canonicen, veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Qué pasa cuando ya lo convierten en santo? 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Oiga cómo dice. Después de que lo han esperado 50 años para convertirlo en santo según la religión, lo convierten en un demonio. Delante de Dios no es un santo, sino un demonio. Y lo que la gente le pide no lo hace él, sino los demonios. Y lo que la gente le ofrece, se lo ofrece a los demonios. Oiga, mas cuando usted acepta a Cristo, inmediatamente que acepta a Jesucristo, se convierte en hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? 1 Juan 1:12 dice: y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente que es hijo de Dios, es un santo. Inmediatamente que es santo, le puede pedir a su Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Inmediatamente que le puede pedir, usted al morirse no va al infierno, sino que va al paraíso. ¿Cómo le dijo al ladrón? Hoy mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No necesita de tanto año, de tanto tiempo para ser santo. Desde que se convirtió en nueva criatura, desde que se convirtió, usted es santo, apartado del mal, al servicio de Dios, y ahora puede orar al Señor y Dios le hace milagros. ¿A cuántos Dios le ha hecho milagros? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Eso es para nosotros los cristianos. La canonización no es bíblica. Por eso se llama herejía. Herejía, que es malinterpretar las sagradas escrituras. El que un hombre haga santo a otro hombre no es bíblico. El único que puede hacer santo a un hombre y hacerlo santo y convertirlo de las tinieblas a la luz es Jesucristo. Él es el único. En segundo lugar,
usted se va a dar cuenta que una vez la persona se convierte en idólatra, también ahí está en la obra de la carne la idolatría. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Celoso porque no quiere que alguien adore a otro como Dios. Soy celoso y fuerte, que visito la maldad, oiga, la herencia de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga lo que dice. Cuando Él es celoso, no quiere que usted adore a otro Dios. Y a consecuencia viene una herencia de maldición sobre la familia. Cuando dice tercera y cuarta generación, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, bajo una maldición, que son enemigos de Dios, porque los que me aborrecen. Porque si alguien adora un ídolo es porque aborrece a Dios. ¿Por qué no va a aborrecer? ¿Por qué va a amar, oiga, la obra de sus manos y no al Creador? Dios nos hizo. Y el Salmo 100 dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Al contrario, el ídolo es hecho por un hombre, por un mortal, por un pecador. ¿Qué diferencia hay entre adorar al Creador y adorar a una criatura? Eso hace que Dios se moleste, se ofenda. Eso se llama abominación. Quiere decir aborrecible, que Dios aborrece. Cuando usted tiene un ídolo en su casa, mi hermano, mi amigo, quiero decirle que desde ese momento la persona se vuelve enemiga de Dios, porque no está adorando a su Creador, sino a lo que Él ha creado. Y es un pedazo de madera. Y el Salmo 115 dice que tienen ojos, mas no ven, pies, mas no andan, boca, mas no hablan, y así son los que los cargan, muertos. Y lo tremendo es que cuando una persona hace lo contrario, no tiene paz consigo mismo ni con Dios. Ahí es cuando se vuelve enemigo, y eso Dios lo aborrece. Qué lindo es estar en paz con Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros le adoremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Como le dijo a la mujer samaritana, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Por qué? Porque no le vemos, no le palpamos. En espíritu, que le adoremos en espíritu. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice en verdad, es de verdad. No una adoración ficticia. No una adoración fingida, hipócrita, mentirosa. ¿Cuántos creen que Él está con nosotros? Jesús dijo, yo estaré con vosotros donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre. ¿Para qué necesitamos una estampa para adorarle? ¿Para qué necesitamos un monumento para rendirle culto? Por eso es que le adoramos en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que le buscan. Cuando Él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No necesitamos tenerlo en una pared, lo andamos por la fe en el corazón. Y cuando lo tenemos por la fe, entonces nosotros Él da testimonio que somos hijos de Dios. Uno bien siente cuando está bien con Dios, amén. Por eso es que es importante que usted conozca estas doctrinas, ¿verdad? Y para que usted vea el final de los idólatras, Apocalipsis 28, porque eso es horrible, hermano, para las almas que no quieren reconocer la verdad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ¿y quiénes más? Y los idólatras
Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Oiga lo que dice, ¿a dónde van a estar los idólatras? Cualquiera puede decir, ay, Dios está complacido, está contento porque tienen una imagen de Él y van a estar en el cielo. Al contrario, por adorar estatuas del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, dice que estarán en el lago de fuego y azufre. ¿Le gustaría a usted que su esposa ande una fotografía de un hombre en su cartera? Vamos a hacerlo así de simple. Hermanas, ¿le gustaría que su esposo ande fotografías de una mujer en su cartera? No, vos y yo la ando aquí solamente porque, ¿verdad? Por ahí me la hallé y la ando aquí porque, ¿verdad? Imagínese que usted ande una estampa, una estatua o tenga un ídolo en su casa y el Señor le diga, ¿y eso por qué lo tenés ahí? Señor, esto solamente lo tengo aquí como para recordarte, para pensar en ti o para pedirte, ¿verdad? Dios no quiere imágenes de las que están en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. Qué pecado más horrible. No son tanto errores, sino horrores, porque si están en la Biblia y usted los practica, es porque quiere, no es porque no lo sepa. Aquí tengo la Biblia, que ya se la puedo leer. Lo que le he dicho aquí está igualito, pero aquí le voy a leer algo que todavía está de sobra. Está de más todavía. Todavía les da más duro porque en la Biblia de nosotros no aparece y en la Biblia de ellos aparece. ¿Para qué? Para que todavía tengan más responsabilidad delante de Dios, porque tenían mucho más que evitar para no ir al infierno. Hermanos, la idolatría es un grave pecado, pero viene algo más y es la confesión. Cuando hablamos de la confesión, es cuando la persona va y le pide a un hombre, oiga esto, vengo, ¿verdad?, a decirle que he pecado. Y el cura le dice, estás perdonado. Pero tiene que decirle qué hizo. Y el hombre es tan mentiroso que primero no le cuenta todo. A eso se le llama, para los psicólogos, cuando alguien va a confesar, es desahogar las penas. Esa es una liberación temporal. Algo que lo anda matando y en el momento usted lo cuenta, por lo menos temporalmente le dio paz. Porque psicológicamente lo andaba atormentando y ahora ya lo expulsó. Como cuando una comida le cayó mal, ¿verdad? Y usted se puso el dedo y para afuera. Vomitó lo que le andaba molestando. El hombre ha inventado el confesorio, y en el tiempo que se inventó el confesorio, es que la gente estaba muriendo de pena moral, de tanto que andaba guardando sus maldades. De ahí inventaron que la persona puede ir a confesarle a un hombre sus pecados. Cuando Jesús dijo que había que confesar nuestros pecados, oiga lo que vamos a leer en Mateo 6:12. Mateo 6:12, cuando hay que confesar los pecados. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oiga, aquí está confesándole a Dios, perdona nuestras deudas. Pero luego viene la confesión humana, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está diciendo que cuando usted ofende a Dios, le va a pedir perdón a Dios. Y cuando usted ofenda a su prójimo, usted le va a pedir perdón a su prójimo.
Es muy diferente pedirle perdón cuando usted lo ha ofendido a él. No es cuando ha ofendido a Dios que le va a ir a decir al hombre que le perdone en el nombre de Dios. ¿Me explico? Si usted ha ofendido a Dios, es a Dios que le va a pedir perdón. Si ha ofendido a su hermano, es a su hermano que le va a pedir perdón. Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros ofendemos a Dios, no le podemos pedir perdón al hombre, porque esa cuenta sigue intacta con Dios. Ahí está anotada todavía, no ha sido perdonada, porque usted se fue a la persona inadecuada. Cuando Naamán se dio cuenta que Eliseo decía que había un profeta de Dios, ¿sabe qué? Él se fue para a donde el rey. Y el rey se enfureció y dijo: ¿quién soy yo? Dijo: ¿para qué debido quite la vida? Entonces fue cuando dijo: esta ocasión busca, pleito quiere, guerra quiere. Entonces le dice Eliseo: Señor, le dice, tráigamelo para que se dé cuenta que hay profeta de Dios en Israel. Porque le mandaron mal la dirección. Eso es lo que hace la religión, que no se va a donde Dios, sino a donde el hombre. Le dieron mala dirección. Cuando usted ofende a Dios, es a Dios que le va a pedir perdón. ¿Cuántos lo alaban? Y Cristo le perdona. ¿Cuántos creen que le perdona? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7. El que perdona nuestros pecados se llama Jesucristo. El hombre no puede perdonar pecados. Así como no puede convertir un hombre a otro hombre en santo, un hombre pecador no puede perdonarle los pecados a alguien que ha ofendido a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo es el que vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Él pagó el precio en la cruz, y al morir en la cruz, usted viene y dice: Señor, perdóname, y Dios le limpia con la sangre preciosa de Jesucristo, y nos volvemos nueva criatura. Estamos en el libro de los salvos y ya no en el libro de los condenados o de los perdidos que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Oiga esto: la confesión. Lucas 5:21. Vámonos a Lucas 5:21. Póngale cuidado a lo que dice esta escritura. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar dentro de sí: ¿quién es este que habla blasfemia? Oiga, es una blasfemia el hombre que se dé el lugar de Dios y perdonar pecado. ¿Quién es este que habla blasfemia? Que puede perdonar pecados. Y allí dice: el único que puede perdonar pecados, dice, solo Dios. Diga conmigo: el único que puede perdonar pecados, solo Dios. El único que perdona pecados, diga conmigo, es Dios. Y los escribas y fariseos, hermanos, eran cosas serias en las escrituras. Estos tipos eran súper estudiados. Ese era el trabajo de ellos: estudiar las escrituras para ver en qué pescaban a alguien. Por eso es que siempre los escribas y los fariseos es que se iban a confrontar a Jesús. Siempre iban los escribas y fariseos a atacarlos. Por eso es que en el capítulo 23 de Mateo, Jesús les dice: escribas y fariseos hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. Y los empieza a reprender duramente. ¿Por qué? Porque ellos eran estudiosos de la Biblia, pero no la aplicaban, no la interpretaban bien. Ahora que ellos vienen, están diciendo: ¿cómo este hombre? Porque para ellos Jesús era un hombre cualquiera. Y cuando le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, ahora levántate y anda. Entonces ellos dijeron: ¿cómo es eso? Si solo Dios perdona pecados. ¿Y este hombre quién es? Ellos no sabían que era Jesús, el Hijo de Dios, el único que puede perdonar pecados. Dele gloria a Él. El único que puede perdonar pecados.
¿Estaban en lo correcto ellos? Sí. Ellos sabían que solo Dios perdona pecados. Pero como no conocían a Jesús, que era Dios, entonces estaban diciendo, blasfemia dice. Blasfemia es un insulto a Dios, tomar el lugar de Dios. Cada sacerdote que tome el lugar de Dios es un blasfemo y está insultando a Dios. Y todo aquel que le va a confesar los pecados a Él está en el lugar equivocado. Por eso le llamo errores doctrinales. Diga conmigo, errores doctrinales. ¿Por qué? Porque es una herejía. Malinterpretar la Biblia es un gran error. No es al hombre que se le va a confesar el pecado, es a Dios, porque Él es el único que los perdona. Esto es interesante conocerlo. Vamos a pasar a el purgatorio. Ese lugar intermedio entre el cielo y el infierno, inventado por los católicos, inventado. Ellos usan Mateo 12:32. Vámonos a Mateo 12:32 para que sepa la cita bíblica que ponen de referencia. ¿Dónde se fundamentan para hablar del purgatorio? Y es un texto mal interpretado, por eso es herejía. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Oiga lo que dice, ni en este siglo ni en el venidero. Si vive 100 años no se le perdonará. Si vive 200 años, porque un siglo son 100 años. Si alguien pasa pidiéndole perdón durante todos estos 100 años a Dios, no es perdonado. Y si le sigue pidiendo perdón, si viviera los 200 años, no le será perdonado en toda su vida. Pero yo tengo el manual de la Iglesia Católica que dice, ni en esta vida ni en la venidera. Dice, mire, ni en esta vida se le perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en la venidera, que es el purgatorio. Ahí le ponen purgatorio. Quiere decir que si alguien le pide, ofende a Jesucristo, tiene perdón en esta vida. ¿Y qué? Y en la venidera, en la otra vida, en el purgatorio. Entonces, cuando alguien, dicen ellos allí en su comentario, ofende al Espíritu Santo, no tiene perdón, ni en esta vida ni en el purgatorio. Pero si alguien ofendió a Dios, dice, entonces tiene perdón en esta vida, y si no, en el purgatorio, en la otra vida. Esa es la interpretación que tienen. Y cuando yo le digo algo es porque yo se los he leído a ellos. Yo se los he leído y por eso tengo aquí la Biblia para leérsela y se va a dar cuenta de lo que les voy a explicar. Yo sé que hay muchos amigos católicos sinceros que quieren la salvación, que quieren ir al cielo y me ven a través del canal 81. Cada vez que están ahí le dicen, cállense, cállense, le dicen a su familia, quiero escuchar al pastor Marengo, ¿qué es lo que tiene que decir? Y quiero decirle que con todo mi corazón yo quiero que escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Aquí hay muchos de ustedes que eran católicos y un día escucharon la palabra de Dios y ahora están en Cristo. Dele palmas al Señor y se dieron cuenta que lo mejor es prevenir y no lamentarse. ¿Por qué cree que muchos sacerdotes y monjes están convirtiendo al evangelio? Porque un día encontraron la verdad y dijeron, si en verdad yo quiero ir al cielo, tengo que aceptar la verdad. Pero si quiero ser engañado y terminar engañado, pues un día cuando esté en el infierno se va a acordar de mí. Que le dimos un mensaje de advertencia para que escape, para que se salve. Amén, hermanos. El purgatorio es un invento del hombre para que la persona muera. Y con la esperanza que después de muerto lo van a sacar con el novenario, 9 días. Si no lo sacaron con los 9, lo van a sacar con los 40. ¿Sabe qué es el manual de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Que los 40 días que el pueblo de Israel anduvo ambulando en el desierto, ambulante en el desierto,
Dice que son los 40 días que la gente anda ambulante para ir al cielo del purgatorio. Así dice, que los 40 años que Moisés anduvo con el pueblo en el desierto, esos son los 40 días que las almas andan en penas. Imagine qué herejía. Eso se llama herejía, malinterpretar las escrituras. Estoy doctrinándole a usted y estoy también doctrinando a mis amigos para que un día reciban a Jesucristo. Hay muchos católicos que son sinceros, que buscan a Dios de corazón, pero en una forma errónea, porque los han, mire, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio, y ciego que guía ciego, ambos van al abismo. Bien, entonces el purgatorio es un lugar intermedio que cuando alguien muere no va de un solo al infierno, sino que se queda ahí esperando que lo saquen con los 9, con los 40, y si no, esperen el cabo de año. Y si no lo sacan en el cabo de año, vienen otros 9 cabos de año. Imagínense lo que le enseña. Quiere decir que esa persona murió perdida y ahora los que están rezando están inseguros. Que si no le funciona un rezo, le va a funcionar el otro, y si no le funciona ni uno, pues pobrecito aquel, ¿verdad? Y a todo esto lo están despistando, desde que lo llevan al cuerpo presente, ¿verdad? Ese velorio es caro. Los novenarios, cuando van a hacérselo, también es de billete, y todo eso es de lucro. Cuando ya le sacaron las últimas fichitas, que ya lo último que le quedó en 9 años, amén, lo abandonan y a buscar otro. Eso veámoslo, Mateo 7:13. Mateo 7:13. Vamos a la Biblia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Oiga, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente hay 2 puertas, y hay 2 caminos y 2 finales. No aparece el purgatorio, y lo dijo Jesús. Y a quien le creo se llama Jesús. ¿Cuántos le creen a Jesús? Lo que dijo Jesús, esa es la verdad. Todo el que viene al mundo solo van a hallar 2 puertas: la puerta angosta, que es Cristo, y la puerta ancha, que es el mundo. El camino angosto, que es Cristo, y el camino angosto, el camino ancho, el camino angosto es Cristo, y la puerta angosta es Cristo. El camino ancho es el mundo, y la puerta ancha es el mundo. El final del camino ancho es condenación, y el final del camino angosto es salvación. No hay lugar intermedio. No hay purgatorio. No hay lugar donde las personas puedan escapar y de ahí brincar para el cielo. Eso es otro error doctrinal por el que la gente se pierde y se va al infierno. Hermanos, dije que hay que prevenir para no lamentar. Son millones de almas que están en el infierno porque creyeron. Y mire cuántas doctrinas llevo ya. Y con una sola doctrina, con un solo error que cometan, con un mandamiento que quebrantaban en Israel, era muerto a piedras. Infringía los 9. Y aquí le llevo ya una gran lista. Vamos a pasar al otro más que tengo por acá. Se llama rezar por los muertos. Ahora les voy a leer dónde se basan. Ustedes, como no andan en esta Biblia, no la busquen. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 42. Les voy a leer desde el 38 para que vean la historia. Judá reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulán. Al acercarse el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebración del día de reposo. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos
encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Oiga, qué clarito. Todos alabaron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas. Hicieron una oración, oiga, para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos los que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus ojos lo concedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesaria e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta a los que morían piadosamente, oiga lo que dice, que guardan una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. En primer lugar, este libro no es inspirado. Los 7 libros que están en el intermedio del Antiguo y Nuevo Testamento, que se llaman apócrifos, que significa no inspirado, este libro no es inspirado. Los 7 libros que tiene de más, que son los deuterocanónicos, no son inspirados, por eso son apócrifos. Son historia nomás. Primero. Segundo, quien está diciendo que recen por los soldados caídos en batalla es Judas, el líder de los militares. No lo está diciendo pero ni un profeta, ni un sacerdote, ni Dios. Lo está diciendo un hombre que dice que pobrecitos, ¿verdad?, que cayeron en combate y hay que recoger una ofrenda y mandarla para que hagan sacrificio para que les perdonen los pecados, pero no aparece que se les perdonaron. Esa es una buena intención, dice, justa, porque creen en la resurrección de los muertos. Creen en la resurrección de los muertos, que un día van a entregar cuentas ante Dios. Y dice que los que mueren piadosamente van a recibir buena recompensa. Lo saben. Pero que a estos soldados que cayeron en batalla les hallaron unos ídolos que no les permitía a los judíos. Y saben la causa por qué Dios los mató. Oiga, la paga del pecado es. Mire cómo se contradice ella sola ahí esa. Por eso no es inspirada, porque jamás la Biblia se contradice, porque Dios no se contradice. Los escritores y los profetas, los siervos de Dios nunca se contradicen. Ahí se contradice todo. Y los reprendió para que anduvieran en santidad. Y miren, esto los mató en ojos de ustedes para que vean. Oigan, miren cómo está diciendo, para que se den cuenta que es pecado andar ídolos y que por eso se murieron. Ahora que ustedes han visto el ejemplo, santifíquense. ¿Me están entendiendo? Ahí está tan clarita esa escritura, que si alguien no la entiende es porque la Biblia dice que es ciego. Y el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Y como estas no son cosas de Dios, no las entienden tampoco, porque eso no es Dios quien lo ha dicho. Lo ha dicho un militar, que les está diciendo, miren, estos se murieron porque andaban ídolos y eso es pecado ante Dios y Dios los mató. ¿Vieron el ejemplo? Sí, dijeron todos. Entonces tengan temor de Dios. Pero recojamos una limosna, dijo, y mandamos a que hagan sacrificios por ellos allá en el día de la resurrección. Allá, como quien dice, ¿verdad? Estos bobos, ¿verdad? Engañemos a la gente, la familia, y tengámosla entretenida, que en el día de la resurrección van para el cielo. El problema es que cuando anden allá le van a decir, ¿y a dónde están? Ay, la multitud de muchas que por allá andan. No se preocupen que por allá andan. No pierdan el tiempo en buscarlos, porque no los van a hallar. Por allá andan. Como cuando Jesús se perdió y le dijeron,
Ay, Señor, ¿verdad? María y Marta, José y María ya andaban buscando a Jesús. No, si la multitud es mucha y ya día venimos ahí caminando, por ahí viene. No, dijeron José y María, Jesús anda con nosotros y no está con nosotros, es que no está con nosotros. Es que si no lo hay en el cielo es que no está allá, mi hermano. Amén. Y aunque lo busque no lo va a hallar porque está en el lago de fuego. ¿De acuerdo? Póngale cuidado a esto. Yo sé que muchos en Guatemala están diciendo, ¿verdad? Uy, yo iba para Guatepeor, ¿verdad? Sí, ahorita que están allá en Guatemala, muchos escuchando esta enseñanza, y también en California, yo sé que algunos de ellos son grandes católicos y están diciendo, bueno, eso no me lo enseñan a mí en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y nunca se lo van a enseñar, porque alguien que no conoce la verdad no le puede decir la verdad. Tiene que haberse encontrado con la verdad para hablar la verdad. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos porque no los conocía. Cuando conoció a Cristo, él se convirtió en un perseguido. ¿Por qué? Porque se encontró con la verdad y murió por la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque solo cuando conoce la verdad puede hablar la verdad. Alguien puede ser un perseguidor de la verdad creyendo que está en la verdad porque no conoce la verdad. Y así dice la Biblia, que muchos mataban a los cristianos pensando agradar a Dios. Imaginen que la Iglesia Católica Apostólica Romana el día de San Bartolomé mató, óigame, más de 75,000 creyentes. Y ellos dijeron que con eso estaban rindiendo culto a Dios y agradando a Dios. ¿Por qué? Porque habían matado a los enemigos. Enemigos porque no creemos lo que ellos creen, que es adorar ídolos, confesar los pecados a un hombre, rezar por un muerto. Y viene algo más, el bautismo infantil. El bautismo infantil, para los que van anotando ahí, la Iglesia Católica Apostólica Romana lo celebra para limpiar el pecado original. Dice que como el niño nació en pecado y es pecador, entonces hay que bautizarlo para limpiarle el pecado original. ¿Verdad que así es? Para limpiarle el pecado original, dicen ellos. Pero, de acuerdo a la Biblia, el único que perdona el pecado original y la limpia es la sangre de Jesucristo. El agua no puede limpiar el pecado. Primera Juan 1:7, diga conmigo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora viene la lógica. Si el agua limpiara los pecados y Juan ya no bautizaba a la gente, pues. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir? Recuérdese que la sangre de los corderos era para remisión de los pecados. Entonces Juan dice 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando mataban un cordero, pintaron los dinteles de las casas en Egipto y la muerte pasó de lejos por la sangre de un cordero. Ahora ya no es la sangre de un cordero, era tipo de Cristo. Ahora vino Cristo a derramar su sangre para limpiarnos el pecado. Y está tan claro que Juan dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora yo y usted, si nos metemos 40,000 veces en el agua en pecado va a salir. ¿Por qué? Porque el agua no limpia el pecado. Así que si el bautismo es el que limpia el pecado original o la mancha del pecado de Adán y Eva, entonces de gusto mandó Dios a Jesús a buscar y a salvar lo que había perdido. Ya había agua para meter la gente y bautizarla y que sus pecados fueran perdonados. El bautismo solamente es símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona va al bautismo, cuando se bautiza, está dando testimonio que ha muerto al pecado y que en Cristo tiene vida nueva.
Porque lo que usted confiesa por la fe, nadie lo sabe. Nicodemo por fe andaba a Cristo ya en su corazón, pero tuvo que demostrarlo con hechos. ¿Cómo lo demuestra? A través del bautismo. La fe sin obra es muerta. Entonces tiene que demostrar con hechos que ha creído. Por la fe en su corazón tiene Cristo, pero ahora lo va a hacer públicamente, bautizándose. Romanos 6 dice que tenemos que morir juntamente con Cristo y resucitar en vida nueva. Pero ¿qué quiere decir? En el bautismo, cuando la persona se bautiza, y le hago así para los que no saben, que ahí está el bautisterio, ¿verdad? Cuando lo bautizamos, significa que da testimonio ante la iglesia de que ya aceptó a Cristo por la fe y que ahora está dando testimonio de que es hijo de Dios. No es que el agua le va a perdonar, le va a limpiar, le va a purificar. Ya usted está ahí limpio con la sangre de Cristo. Esto se lo estoy explicando por aquellos que no lo entienden, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Marcos 16:15? El que creyere y fuere bautizado, este será. ¿Cómo dice? El que creyere y fuere bautizado. No dice el que fuere bautizado y después creyere. Ese es el gran problema. Por eso usted va a ver que los brujos dicen que son católicos, que son cristianos, que son hijos de Dios. Usted va a ver a una prostituta decir que es hija de Dios, que es cristiana, que es salva. Usted va a ver a un borracho: no, yo soy hijo de Dios, yo voy para el cielo, yo soy cristiano. Y todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo dice que es hijo de Dios, todo el mundo dice que va para el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? Y los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Esas que son herejías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la Biblia solo aparece el bautismo de adultos. A los que creen, miren, y son bautizados. No puede ser un infante que es naciendo, va a creer, no puede. Pero ¿qué dice Hechos? Capítulo 16, versículo 15, leámoslo. Hechos 16, 15, para que se dé cuenta lo que muchos ponen como fundamento. Oiga lo que dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando Pablo predicó, usted sabe, ¿verdad?, en Filipos, y Lidia, aquella mujer vendedora de ropa, aceptó a Cristo. Dice que aceptó con toda su familia, y toda su familia se bautizó. En Israel, ¿desde qué edad la persona ya era tomada en cuenta como adulto? En nuestro reglamento de la Iglesia Apóstol y Profetas, ¿desde qué edad nosotros bautizamos a los niños? De 12 años. De los 12 años en adelante, a los niños ya se les puede pedir un parecer, y ellos ya saben lo que quieren. ¿Por qué a un niño recién nacido no se le puede bautizar? Porque él no sabe lo que quiere. Pero a un niño de 12 años, en el tiempo de los judíos, cuando le gustaba una niña, decía: papi, esa niña va a ser mi esposa. Entonces hablaba con los papás, le decían al papá: fíjate, mi niño dice que le gusta a su niña, y nosotros como padres ya vimos la línea genealógica de su descendencia, y que ustedes son buena familia, son de una buena familia. Por eso usted va a ver la genealogía de María y de Jesús. Porque dice que vienen de Obed, y el otro viene de Salomón, que vienen de ambas descendencias, que vienen de una familia que eran cristianos. Porque para dar en casamiento a sus hijos, a eso se le llamaba el desposorio. El desposorio era que los comprometían, y de 12 años en adelante los papás cuidaban a estos hijos porque a ellos querían. Óigame bien, casar a estos muchachos desde 12 años, se comprometían y los dejaban crecer, y cuando llegaban a la edad, entonces los entregaban ya en matrimonio. De 12 años. Porque de 2 años, de 1 año, el niño no sabe lo que hace ni lo que quiere. De 10, 12 años, el niño ya tiene una mentalidad más abierta, ya es más maduro, ya tiene más juicio, que discierne entre el bien y el mal, ya puede conocer mejor las cosas. No así un niño
recién nacido. Por eso es que al que nace no lo bautizan sin antes preguntarle al padrino. ¿Quieres ser bautizado? Sí quiero. No dice el niño, lo dice otra persona. Y esa persona es una gran religiosa. Y los padres son unos grandes religiosos. Y sus hijos no saben lo que le están haciendo. Por ejemplo, yo no sé lo que hicieron. Por eso cuando acepté a Cristo pedí mi bautismo. Y un 3 de mayo. ¿Cuándo va a ser 3 de mayo? El martes, ¿verdad? Hoy es 1, mañana es 2, el martes es 3. El 3 de mayo de 1980 yo entré al bautismo. Me llevaron a las playas, y allí en las playas del Tamarindo me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hace cuántos años? Hace 36 años, ¿verdad? Hace 36 años. Allí estuve en esas playas tan bonitas del Tamarindo, donde se goza uno de lo lindo. Amén. Y oiga, hermano, el bautismo infantil no aparece en la Biblia. Lo que aparece es la presentación de niños. Mateo 19:13. Le leo para que los amigos oigan y también lo busquen en su Biblia. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiesen las manos sobre ellos. No dice que los bautizara y orase. Y los discípulos le reprendieron. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de ahí. Nunca parece que los bautizó. Se los presentaban para que orara y él les ponía las manos y los bendecía. No los bautizaba. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros presentamos los niños acá, pero cuando ellos ya tienen mayoría de edad, aceptan a Cristo. Y cuando ya ellos tienen la edad, si quieren, de 12 años en adelante, el día que desean hacerlo, se bautizan. ¿Por qué? Porque ya ellos aceptaron a Cristo y también decidieron bautizarse. La última, hermano. La última de las tantas, porque yo le puedo sacar una enorme cantidad de cosas que son un error doctrinal, que se llama herejía, el celibato. Esto es la abstinencia del matrimonio. Oiga, el celibato. En los primeros 3 siglos, los sacerdotes católicos, apostólicos, romanos se casaban. Hasta en el siglo XII se les obligó el celibato, porque se habían degenerado, se habían descontrolado, se habían vuelto mujeriegos, regaban hijos y tenían mujeres por todos lados. Entonces dijeron: esta es una inmoralidad, y los estaban atacando fuertemente a los líderes por el desenfreno, por la inmoralidad de los sacerdotes. Entonces dijeron: 0 mujeres. El que quiera ser sacerdote no se puede casar. Desde el siglo XII ya no daban en matrimonio a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que Jesús no se casó. Oiga lo que dijeron: como Jesús no se casó, dijeron, entonces los sacerdotes no se van a casar. Pablo no se casó, dijeron, entonces no se van a casar los sacerdotes. Y Pablo está diciendo que él tenía el don de continencia. 1 Corintios 7 y 9 dice: quisiera que todos fueran como yo, dijo, como yo. Pero él tenía el don de continencia. Él no se sofocaba ni se molestaba de estar soltero. A él no le atraían las mujeres, también los hombres, por alguna equivocación ahí, ¿verdad? Sí, porque a algunos no les gustan las mujeres, pero le gustan
los hombres, pero otros no. A uno le gustan las mujeres y también los hombres porque son bisexuales. Y este hombre está diciendo: quisiera que todos fueran como yo. Y me gustaría, dijo, que las muchachas no se casen, dijo, porque las que se casan tienen cuidado de su marido y la que está soltera tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces acordó la Iglesia Católica Apostólica Romana que el hombre no se casara para que tuviera solo cuidado de las cosas del Señor. Y desde el siglo XII, que es el año 1200 después de Cristo, que ya pasaron 800 años, en estos 800 años hay muchos que han llegado a sacerdocio sin tener don de continencia. Y el que no tiene el don de continencia, el impulso natural sexual, lo puede explotar hacia dos partes. O vive con las monjitas, que muchas monjas han tenido que abortar sus hijos, o violan a los monaguillos o a los sacerdotes que están en la escuela de sacerdotes, o se vuelve un pedrastra, que es un violador de niños, un pedófilo, o se vuelve, óigame bien, un afeminado, porque los demás sacerdotes lo usan y después se queda como un afeminado, o se vuelve un violador o un mujeriego, o se puede volver bisexual, le gustan los hombres y las mujeres. Porque un sacerdote puede tener mujeres y pueden usarlo porque también lo violaron y le gustó también. La Iglesia Católica paga 400 millones de dólares anualmente para que no salga a la luz todos estos pecados de inmoralidad. Aunque hoy muchos jóvenes adultos están sacando a la luz las violaciones que les han hecho, que en otro tiempo tuvieron, mire, a la prensa, la televisión, no sacaban estos pecados en la televisión porque pagaban mucho dinero y pagaban buenos abogados para que los sacaran de la cárcel y no fueran a la cárcel. Ahora ya no se le puede tapar el sol con un dedo. ¿Saben ustedes que el papa que salió hace mucho es afeminado? Búsquelo en internet besándose con otro hombre, búsquelo, besándose con otro hombre. ¿Cómo se llamaba? El Papa Benedicto. Él lo sacaron porque se dieron cuenta que era afeminado y públicamente se está besando con otro chero por ahí. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esta doctrina del celibato es una doctrina de hombres y no de Dios. Porque Dios ordena el matrimonio. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se casaban. En Éxodo capítulo 28 versículo 1 dice que Aarón, que él es sacerdote principal de la tribu levita, él tenía hijos, tenía esposa, y los requisitos de un sacerdote para casarse tenían que ser con una virgen. Óigame, no era con una cualquiera, tenía que el sacerdote casarse con una virgen. No quiere decir que los sacerdotes de hoy, ¿verdad?, eso hacen. Lo que hacen es destruir la virginidad de muchas jovencitas y niños. También Pedro y Felipe eran casados. Hechos 21:9 y 1 Corintios 9:5. Ahí habla de que Pedro era casado. ¿Se acuerdan que le sanó la suegra? Le sanó la suegra. Por eso le negó. Porque dicen que le negó la suegra. Por eso negó 3 veces, porque le sanó la suegra. Felipe era casado. Tenía 7 hijas que eran profetas. ¿Se acuerdan? Dios las usaba. Primera Timoteo 3:2 dice que el obispo, ¿qué dice? Que sea marido de una mujer. ¿Está prohibido casarse? No. El pastor, el evangelista, el maestro, el siervo de Dios, dice el apóstol Pablo, que todos tenemos derecho de traer una hermana y casarnos con ella. ¿Por qué?
Porque el ministro, el diácono, debe de ser marido de una sola mujer. Ese es el problema por los sacerdotes, que no quieren una sola mujer. ¿Qué dijo aquel hombre que se acaba de descubrir en unas playas con una mujer en bikinis? ¿Cómo dijo? Dijo, estoy a tiempos, quería que lo hubieran sacado a la luz pública, dijo. ¿Por qué? Porque él ya tiempos vivía con ella. Y cuando este sacerdote le preguntaron en una entrevista que le hicieron, pero padrecito, le dicen en CNN, ¿y qué siente usted? Le dice, haber cometido ese error. Nada, le dijo. No es un error, le dijo. A mí la iglesia católica me dijo que estaba prohibido casarme, no tener mujer, dijo. Me prohibieron casarme, dijo. No me prohibieron que tenga mujeres, dijo. A mí me dijeron que no me puedo casar, pero tener mujeres no me han dicho que está prohibido. ¿Me están oyendo? Clarito, él dijo así, categóricamente. Mire, son prácticos y bíblicos, ¿verdad? A mí me prohibieron, dijo, casarme. Y un sacerdote le dijo a mi tía, hija, le dijo, tú eres del Santísimo. Era guardia del Santísimo mi tía. A mí me casaron con la iglesia, porque ellos se casan con la iglesia. Y la iglesia sos vos, mi hija, le dijo. Y mi tía Paulina Marenco vivió con el cura por muchos años. Ella era guardia del Santísimo. Por eso esa guardia del Santísimo, ay Dios mío. Téngale cuidado a las guardias del Santito ese, ¿verdad? Ajá, las que cuidan al Santito, pues. Las que le dan carnita al Santito, pues las que le dan de comer al Santito, amén. Los que le van hacia la ropa, el cuarto y la cama y todo, amén. Ellas son las guardas. Mi tía era guarda, le estoy hablando de mi tía, que era guardia del Santísimo. Cuando ella llegaba ahí, les decía, hija, les decía, yo no tengo mujer porque yo me casé con la iglesia. Y la iglesia dijo, usted es mi hija, venga, che, le digo. Y mi tía, cumpliendo ese gran mandamiento, vivía con el cura por muchos años. Hasta que un día conoció a Cristo y dejó al cura. Y cuando murió mi tía, murió en el Evangelio. Porque en la misericordia de Dios, ¿cuántos alaban al Señor? En su misericordia Dios siempre da oportunidad. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, ¿y qué podría decirles acerca de los pecados ocultos que tienen? En México hallaron un cementerio clandestino donde enterraban todos los fetos de los niños que tenían las monjas, que abortaban. Ay, hermano, tienen tantos pecados ocultos. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará. Por eso es que muchos sacerdotes, cuando salen del catolicismo y empiezan a dar testimonio, los persiguen para matarlos, porque andan contando todas las maldades que hicieron en oculto. Conozco de uno que era de nuestra misión apóstol y profeta, fue pastor y evangelista de nuestra misión, y le dijo Rivera y Dama, Alex, o te callas o te vamos a meter bajo 9 cuartas. Y Alex está muerto. Alex está muerto. Un día le dieron una balaceada, hermano, y a consecuencia de la balaceada las balas iban curadas, y a consecuencia de esa balaceada murió. Estaba muy joven Alex Márquez, que fue un comandante de la guerrilla llamado Jonás. Imagine usted lo que han sido los curas, sacerdotes que anduvieron en la guerra. Por eso es que Monseñor no lo aceptan como un santo, porque dicen que fue un mártir de la guerrilla. Y esto lo sabe muy bien la gente. Y hasta los católicos, muchos se sienten molestos que no le beatifiquen, porque como él está frenada ahí la situación, porque él fue un gran agitador de masas a través de sus sermones a favor del comunismo, a favor de la guerrilla y en contra del gobierno. 42 mensajes, homilías que él predicó, solo fueron a favor de la guerrilla, en contra del gobierno. Y miles de campesinos agarraron sus armas y se fueron a defender y a pelear las tierras
porque eso es lo que él les predicaba. Allá en mi lugar, después de la reunión que tenía el cura que llegaba al cantón, se llevaba el grupo de campesinos a darle instrucciones. De repente apareció la guardia, hermano, matando a un montón de católicos que nosotros decíamos, pobrecito fulano tan humilde y trabajador que era. Mire, don Rubén, un hombre tan trabajador y humilde, dueño de vacas y de tiendas, de repente apareció muerto, que la guardia lo sacó y lo mató. Hasta después nos dimos cuenta que era líder de la guerrilla, que el sacerdote le había instruido y ahora era uno de los líderes de la guerrilla en el cantón. Si nos ponemos a meter a escarolear, hermano, cuestiones ocultas, ellos practican satanismo. Alguien me dijo aquí de la iglesia, una enfermera, ¿por qué es que después me dijo de que entra un cura a rezarle las 7 palabras se muere el paciente? Uno que estudió en el sacerdocio me contó que rezan las 7 palabras al revés. Es una oración satánica. Y que por eso es que inmediatamente esos les entregan las almas al diablo. Así públicamente le dicen, Satanás, te entrego esta alma. Y ese pobre católico que dijo la oración satánica que sabía que les enseñan, porque todos esos Ave María y todos esos rezos son